ejercicio 9, ¿qué- ¿dónde está mi cojinete de empuje, por ejemplo, ahí para contrarrestar la fuerza A? Ya, espera que voy a proyectar y Está el vemos para. piñón B. Espérame un ratito, voy a proyectar mi pantalla, entonces sí buscamos, porque así no me Sí, acuerdo. A ver, la unidad 2 me dijiste, ¿verdad? sí, el ejercitario número 2, el ejercicio número 9. Ejercicio 9. Ok, ya estoy grabando también de paso. En este. Sí, en ese ejercicio, Ujú, ¿viste la fuerza A? La fuerza A sería una sí, fuerza axial, ¿verdad? Con dirección del eje. ¿Y sí. qué le estaría atajando a esa fuerza? ¿La El, polea o algún cojinete de empuje entre C y A? los cojinetes son los apoyos, entonces los apoyos deben contrarrestar esta fuerza. Hay cojinetes, o sea, O sea, ambos apoyos, profe. depende, O porque solamente C. hay cojinetes que están preparados para soportar cargas axiales y hay otros más especiales que son un poco robustos, que son para soportar cargas axiales y también, o sea, radiales y axiales. Entonces, hay casos, si acá no te dice, vos podés asumir que los dos son radial axial, los dos rodamientos. Pero hay veces, algunos ejercicios que te dicen, el rodamiento A es el que soporta toda la fuerza FA. En este caso, a ver, Ah, ¿qué te dice? No di... solamente te dice que Mm, son rodamientos de bola A y C. Y yo lo mm, que hice con un compañero fue considerar que como la fuerza A está actuando en dirección del eje X y hacia la derecha, le tomé al rodamiento C ahí entre C este. y, ¿Cómo y se el va que esto? piñón un cojinete de empuje. Ujú. Y en Como si realidad, fuera que ese es mi cojinete de empuje. sí, en realidad no importa si es A o C. Acá no te dice nada. Yo, si a mí no me dice nada, tomaría que los dos soportan, ¿verdad? Mitad y mitad, o de acuerdo a la Ajá, distribución que están. Hay casos, ejercicios sí, donde te dicen que tal rodamiento es el que va a soportar toda esta carga. Viste que no importa si está en esta ok. dirección. Lo único que tiene que lo único que Sí, tiene que importar es que esté preparado el cojinete para contrarrestar. Más que eso, nada, ¿verdad? sí. O sea que esté en un sistema estático entre A y C, ¿verdad? O sea que el Mm, eje luego no esté deslizando en el eje X. sí, Pero vos dijiste que no importa, no hay... ¿verdad? Pero ¿por qué no va a importar? Si es que hay una carga axial, va a tener que haber un diagrama de esfuerzos normales. Y si hay esfuerzos normales, hay, obviamente eso tiene que ingresar en línea, Tiene que ingresar aparte en de qué. la flexión, ¿verdad? Y Ujú. considerar los esfuerzos normales por flexión. Sí, sí, sí. Yo decía que no importaba porque en realidad cualquiera de los cojinetes puede estar preparado para eso. Vos podés, tenés dos opciones ahí. Asumir que uno solo de ellos es el que absorbe toda esta carga como reacción o asumir Sí, que las dos ajá. pueden absorber entonces Los dos. Sí, depende de cuál esté avanzado. Sí, ya, ya, ya. ¿Por qué cualquiera de los dos? Porque acá no te restringe nada, ¿verdad? Si te Ya, entiendo. condicionaba que era Y si yo, A o por C, ejemplo, sí, decime nomás. ajá, si yo, por ejemplo, bueno, como en el ejercicio consideré C, eso, por ejemplo, si me llega a salir en el examen o algo, yo aclaro eso, ¿verdad? Sí, sí, O vos sea, yo en aclarás. mi hoja tengo que poner, considero C como el cojinete que soporta la carga axial. Sí, así mismo. Ok, entiendo. Ujú. Hay otro ejercicio donde te dice luego que soporta netamente A o C, por ejemplo. Justo este nomás no es. ¿No tenés otro ejercicio, otra duda? O Ana o Logan igual. Eh, sí, Sí, perdón. por el Es que momento, no tiene no otra duda. realmente, al menos esa nomás era mi duda Oh, puntual de ok. cómo considerar y esas cosas. Sí, sí. O sea, tengo otra duda, justamente en ese ejercicio se me generó que
como la torsión constante, eso alterno va a ser cero para el esfuerzo cortante. Alterno va a ser cero. Pero el esfuerzo normal teniendo ese empuje axial, va a existir el alterno, ¿verdad? Sí, va a existir, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es invertido acá? Es el momento flector, o sea, el esfuerzo, Sí, solo ese. sí, solo ese. Y entonces vos le tenés que sumar el esfuerzo debido al momento flector más el esfuerzo debido a esta carga axial, que sería F sobre A, ¿verdad? Ah, Entonces, ya. Entonces, ese esfuerzo es, alterno, sí, alterno va a existir con el momento y esfuerzo medio va a existir con el axial. sí, sí. El alterno incluso, a ver, ay, claro, el máximo de este y el mínimo es el mismo porque es constante, entonces sí, es así. El Sí. alterno va a existir con el Pero momento flector. y el medio va a existir con el axial porque el axial es constante, ¿verdad? Ujú, sí, así mismo. Ya, entiendo. Gracias, profe. Dale. Y como mencioné, ¿verdad? También, la idea de hoy era repasar posiblemente los ejercicios que, o sea, había conceptos que hicimos en la clase, en las clases, ¿verdad? Que tuvimos, pero igual yo hoy puse estos, que, bueno, estas tres unidades es la que para nosotros va a salir, no sé para Fabián cuáles van a salir, pero en nuestro caso serían las primeras tres unidades, el resto va a ser para el segundo Las parcial. mismas unidades, profe. Ah, ok. Y bueno, entonces, en cuanto al primero, agarré este, pero les voy a cambiar algunos datos, lo que sería esfuerzos variables y combinados. El ejercicio 2 es de árboles, eje y chaveta. Eh, Agarré este ejercicio porque es uno que no está en el ejercitario. En este caso, lo que corresponde a esta unidad 2 es netamente el ítem B, ¿verdad? Esa es la parte que nos va a interesar hacer. Y para la unidad 3 en cuanto a correas planas, es este ejercicio. Y correas trapezoidales, este que fue un poco lo hablado la vez pasada, en la clase pasada. Pero bueno, o sea, el concepto es igual al resto. Eso era lo que yo tenía pensado para hoy, no necesariamente hacer el ejercicio completo, sino repasar un poco algunos puntos que quedaron en duda. Entonces, no sé, depende de ustedes con cuál podemos empezar, ¿verdad? ¿Cuál es el que más le genera dudas, por decir así? Podemos encarar por esa unidad. Y después, de acuerdo a cuáles ya se habrán olvidado o quedó algo suelto, como digan. Creo que les llegué a aclarar ya que dos ejercicios no son mezclados para el primer parcial. Es uno, acá hay cuatro tipos de ejercicios. Dos de esos van a ser. Decime nomás. Permiso. El primer ejercicio que pusiste como propuesto ahora es un ejercicio que ayer yo intenté hacer y no ese mismo y no entiendo muy bien cómo hacer Ujú, realmente. Trato de encarar de una forma, pero no llego a nada. ujú. Me genera muchas dudas. Sí, este ejercicio es interesante porque, ¿qué pasa? La mayor parte de los ejercicios, los primeros ejercicios de esta unidad, es como que ya te dan todos los datos. En este caso, hay cosas que vos tenés que asumir para resolver el ejercicio. Y eso es más que nada lo que quería que se quede fijo, ¿verdad? Para el momento del examen. Hay cosas que quizás no tengan de datos, pero tienen que asumir o tomar criterios más conservadores. Bueno, yo tomo el criterio más conservador para resolver este ejercicio. Y así. Podemos empezar con eso entonces. A ver, acá. Bueno, es es de la unidad uno. Ok. También otra cosa, para recordar nada más, pueden usar su formulario el próximo jueves, ¿verdad? Que es nuestro examen. Para repasar, ¿cómo uno inicia la parte de la unidad uno? Hola, Isaac.
¿Qué tal? Jorge, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno. Isaac, nosotros lo que vamos a hacer es plantear algunos ejercicios tipo de cada unidad eh, para ver si hay dudas, más que nada, pero no es que vamos a concluir todo el ejercicio. Entonces, ¿cómo uno inicia lo que es la unidad uno? Cargas variables y combinadas. Yo, Con las propiedades del material. Ujú, así mismo. Entonces, voy a anotar de este lado. En cuanto a material, nosotros lo que tenemos que lograr conseguir es SU y SI, ¿verdad? Y con estos dos tenemos que quitar SN. SN y SNN, SNS se aplica, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el que vamos a necesitar conseguir? Tengo acá una fuerza en este sentido que lo que va a hacer es generar un momento flector, ¿verdad? Porque habíamos dicho que las fuerzas cortantes son insignificantes para nuestra materia. Es decir, no vamos a tener en cuenta en el análisis de fuerzas cortantes. Entonces, M vamos a tener algo más que vayamos a tener, algún tipo de, de esfuerzo, además de lo que va a ser M, o sea, lo que va a producir M. Fuerza axial tampoco tenemos. Práctico. Solamente momento flector. Ujú, así mismo, solamente momento flector. Entonces, que esto es un esfuerzo normal, entonces solamente ese n vamos a necesitar conseguir de los materiales. Ok, ¿cómo? Bueno, el tipo de material les dije que iba a cambiar. En vez de que sea este, que es uno de los más comunes, vamos a elegir otro. Para ver si recordaron lo que habíamos practicado. Ah, y esta unidad es con el apéndice. Vamos a tomar ahí sí. Ahí sí. C1040. Creo que era OQT. 900 grados. En vez de este que teníamos, vamos a utilizar esto. ¿Qué era lo que teníamos que hacer? Para ir a conseguir ese U y ese I. En la tabla. En la tabla, lo que habíamos dicho también era, los más comunes, perdón, AT7, AT8 eran los más comunes, ¿verdad? ¿Qué pasó, Araceli? En la AF1. Sí, en la F1, porque acá en esto que son los aceros normales, los ferrosos, tenemos 1045 nada más. Acá, laminado simple. En el AT8 no tenemos. Cuando no conseguimos en las tablas, tenemos que venir a la figura. En este caso, sí, AF1 con 900 grados Fahrenheit. ¿Cuánto va a ser mi SU? Entonces, anda un poquito más. Tengo 900 grados, pero necesito calcular SU. 109 KSI. ¿Cuánto? 109 KSI. Sí, porque dijimos que íbamos a irnos con los 900 grados, nos vamos hasta la resistencia a tracción y quitamos SU, 109. Queda directo. 109 KSI. Y SI
79. 79, así mismo, porque tenemos todavía esto, nos vamos hasta el punto de fluencia. 79. Ok. Para calcular, bueno, después nos falta el siguiente paso para tener Sn, que es Sn', el límite de fluencia. Era teniendo el factor de carga, factor de tamaño, factor de superficie. Factor de tamaño, factor de superficie y eso multiplicar por SU. Ay, perdón. Esto es... Voy a editar ahí un ratito. Sn es esto por Sn', pero Sn' es un valor multiplicado por Su. En este caso, ¿cuál va a ser el valor? Para quitar el límite de fluencia. En la tabla no te decía si forjado ¿Perdón? o... En la tabla no decía fundido o forjado, por si acaso. En esta. 0,5 porque no sé. Sí, en esa. Uh-huh. Esto es acero normal, ¿verdad? Lo que pasa es que tiene un tratamiento térmico nomás, pero estos son aceros dulces, 1040. Los 1040 y todo eso son los normales, por decir así, que son aceros. Después tenés hierro fundido y eso ya varía en su valor a 0,4, por ejemplo. En este caso, al fijarte en el número nomás ya vas a saber que es 0,5. Entiendo. Entonces ahí tenemos 54,5 KSI y dijimos que teníamos solamente momento flector. Entonces para repasar eso también, y como habíamos dicho, tenemos que recordar bien cuál era el factor de carga. Entonces, si yo tenía acá una fuerza axial, ¿cuál iba a ser el factor de carga? ¿Cuánto va a valer? Creo que axial era 1 el factor de carga. Podemos repasar acá. Unidad 1. La fuerza axial, el factor de carga es 0,85. En realidad es acá, les muestro. En realidad el factor de carga cuando es axial es 0,8. El que sí es 0,85 es el factor de tamaño. Entonces, esta parte traten de repasar bien nomás antes del examen. Que 0,8 es el factor de carga cuando es axial. Y 1 es cuando es flexión. En este caso solo flexión tenemos. Vamos a tomar 1. Y en cuanto al factor de tamaño, es 1 si es de tracción y compresión, o compresión mejor dicho, y 0,85 es si es flexión o torsión. En este caso, flexión también tenemos. Factor de tamaño, 0,85. Entonces, eso vamos... Sn es 0, perdón, es 1 por ser flexión, flexión. El factor de tamaño es 0,85 porque es también flexión. Y el de superficie, ¿de dónde quitamos? F5, figura F5, creo que era. Uh-huh. Superficie. Sí, así mismo. Entonces, de la figura F5, acá, bueno, en la tabla creo que... ¿Dónde está mi libro? Acá está. Nos vamos a la figura AF5 entonces. Acá está. Dependiendo del tipo de tratamiento superficial que tenga, nosotros elegimos una curva, ¿verdad? En este caso, casi nunca nos dice cuál es el tratamiento. Normalmente es mecanizado, entonces el que elegimos. Con la SU, que nos había dado, a ver, SU 109. Entonces con 109 que está acá prox, elegimos con la curva, nos da un factor de superficie.
Según yo veo es más o menos 0,83, 85 por ahí, ¿verdad? Entonces con eso ya tenemos SN. 83 nomás le voy a colocar. SN' le coloco tal cual. Ok, material ya tenemos. ¿Qué era lo demás? O sea, ¿cuál es el siguiente paso? Si material le tomamos como un paso 1. ¿Cuál es el paso 2? Yo me iría por el coeficiente o los coeficientes de concentración de tensiones. Voy a dejar nomás acá ya a mano nuestra fórmula, ¿verdad? Es la más corta porque no tenemos esfuerzos cortantes. Entonces, ya tenemos SN, ya tenemos SI. ¿Qué es lo que pide acá en realidad? Determinar las dimensiones B y T. B y T en este caso no es circular, entonces es como cuando tenemos sección circular que nos pide calcular el diámetro. ¿Está bien? Tenemos un coeficiente, acá le llama de proyecto o le solemos llamar también de seguridad, que es 1,8. Esto ya tenemos también. ¿Sí? Vamos a irnos por el coeficiente KF, concentración de esfuerzos. ¿Cuántos puntos de concentración de esfuerzos tenemos? Dos puntos. 2 puntos, ¿verdad? Acá también otra cosa que dice el enunciado es que son de duración indefinida. De igual manera, antes del examen, repasen nomás el tema de vida finita que habíamos visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasaba? Acá teníamos un paso más nada más cuando se trataba de vida finita, ¿verdad? Teníamos una SN segunda. Eso y también en la KF. Profe, Sí, profe, decime. no, 3 puntos de concentración. ¿Cuáles serían los puntos ahí? En la reducción de sección, en donde está la perforación en el punto A, y ese que tiene la T no es una perforación también. ¿Acá? No, Sí, no ¿eso qué es. es? Eso es más que nada, te está mostrando nada más la sección transversal, que el espesor es T y el ancho es H. Sería entonces Bueno. solamente la sección B y la sección A. Ahí, como los otros ejercicios, nosotros teníamos 2 secciones a analizar. Entonces, ¿cuál era la decisión que teníamos que tomar? Según qué datos me daba acá, ¿verdad? Pero acá tiene algo en particular este tipo de ejercicio, que los 2 bloques se van a complementar después. Y yo creo que quizás por ahí fue la duda de Fabián cuando empezó a plantear el ejercicio, ¿verdad? Podemos irnos primeramente en realidad por cualquiera de las secciones, podemos irnos por la sección B, ¿verdad? Vamos a mirar primero qué es lo que tiene la sección B. Esta sección B es reducción de sección rectangular. En este caso, ¿cuál ustedes consideran que va a ser? O sea, ¿cuál figura vamos a estar utilizando? Tenemos la AF8 hasta la 14. Solo que acá ya son todas circulares. Tenemos que irnos por esta, ¿no? AF9 y AF10. AF9. A ver. En este caso, este punto es un círculo. AF10 creo que no nos va a ser útil ahora mismo. AF11. La 9 y la 11. 11. AF11 va a ser. AF9 primero, vamos a utilizar. ¿Qué es lo que podemos quitar de acá? Tenemos que fijarnos, ¿verdad? De la sección B, AF9. Tenemos lo que sería este espesor y este espesor más chico. Acá nomás hay que atender que la H del otro es la B de acá.
según esto, bueno. Acá, esto es D, perdón, esto es V y este chiquitito es H. Acá, y esto sí sigue siendo T. Entonces, lo que necesitamos acá es tener la relación entre el radio y este valor de acá. Vamos a anotar. Radio sobre H, nuestra H del ejercicio, y la parte grande dividido la parte chica. Sería B sobre H. Ok. Bueno, en este caso las continuas son de flexión. ¿Qué es lo que tenemos acá? A ver, y acá tenemos el valor de S ya. Bueno. Vamos a ver La un curva poquito. ya podemos tener. La curva. Tenemos la B relación. larga sobre H en el ejercicio. Así mismo. Igual a 1,3. Ujú, sí, exacto. Entonces, esto ya tenemos, 1,3. Ahora, el radio sobre H es una incógnita porque la H no tenemos. Pero la radio sí. 1/8 sobre H. ¿No? 1/8 sobre H. Así. Bueno, acá es el punto donde dije que quizás podemos relacionar estas dos secciones. Porque, a ver, ¿qué más nos da acá? La curva ya tenemos. Nos da un 1,3. 1,3 está entre estos dos, ¿verdad? Entre este 1,1, perdón, entre este 1,2 y este 2. Por acá más o menos está. ¿Está bien? En este rango debe Sí, estar. profe. Y ahí es donde yo le había dicho, nosotros no, mirando así, no podemos calcular todavía, necesitamos sí o sí ese valor de H chiquitita, para que este bloque. Necesitamos eso. Voy a hacer el de la sección A y después le digo qué decisión ustedes pueden tomar ahí o qué posibilidades tienen. Sección A. La sección A, acá está. Para eso necesito el diámetro chico sobre el desplazamiento. En este caso es θ sobre 1/4 sobre medio. Θ dividido L voy a llamar 1/4 sobre medio. Un medio, así. Corrígame nomás. Sí, así, un medio. Súper. Después, el otro son curvas de la relación entre lo que es la parte de abajo dividido también el diámetro. Los continuos para flexión. A ver, la parte de abajo teníamos un dato acá. Sería H menos un medio. H menos un medio. Que es... no, sí. Esa es la E chica dividido la D. Este. Entonces, H menos un medio dividido 1/4. No, espera, a ver. La A, ¿está bien? ¿Verdad? H es la parte chica. Sí. Bueno, esto es lo que tenemos ahora mismo. ¿Qué era lo que nosotros habíamos dicho cuando en el momento de, ¿cómo se dice? De tomar decisiones? ¿Qué es la situación más crítica en K? Si nosotros tenemos muchas opciones de K, ¿cuál es la que normalmente elegimos? La más conservadora. Sí, ¿cuál es la más conservadora? Así mismo. Si tengo, por ejemplo, una K igual a 2 y la otra es
3,1. 3,1. 3,1, ¿verdad? Sería. 3,1, ¿por qué? Porque esto Sí. está inversamente proporcional a la n. Si, por ejemplo, la n hubiese sido mi incógnita, mientras mayor sea esta acá, este, ¿cómo va a ser? Más chico, ¿verdad? Entonces, si el más chico, si la n más chica es mayor a 1, está correcto el ejercicio. Entonces, por eso, mientras mayor sea la k, más conservador es el ejercicio. O sea, si funciona con lo más grande, funciona con cualquier cosa. Con mayor concentración de esfuerzos, por decir así, ¿verdad? El caso más arriesgado. Entonces, ¿qué es lo que pueden ustedes hacer? Primero acá, las curvas van desde un valor de 2,6 en la K hasta un valor de 3, algo en este, ¿verdad? Si era este va en este valor o este va en este valor. Fíjense cuáles son los rangos valores. Este vale 0,1, esto vale 0,3 y esta relación vale 0,5 o más. Acá al mirar luego, y fíjense acá, esta h menos esto, fíjense este valor, esta distancia, ¿les parece que eso va a ser mayor a, o sea, esta relación, esta división de esto menos esto, que es este lado, ahí, este bloquecito, este bloque, por decir así, este bloque dividido este, habría que ver ahí cómo les parece que es, ¿verdad? Entonces ahí nosotros tenemos o 0,1 o 0,3 o 0,5 más. Esta es algo que ustedes pueden tener en cuenta. Y otra cosa que pueden tener en cuenta es que para cualquiera de estas curvas se debe cumplir que la h dividido ese diámetro debe ser mayor a 10. Dice acá, ¿verdad? Para que esto se pueda cumplir. Entonces, un criterio que ustedes pueden tener es asumir directamente que h sobre d es igual a 10. Es una decisión que pueden tener, ¿para qué? Para quitar este valor de h. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar al quitar el valor de h? Ustedes ya tienen ya también acá esa misma h que necesitaban. Por eso les decía que ustedes pueden asumir ese criterio. ¿Cuál es el otro criterio que ustedes pudieron haber asumido? Acá les muestro. En este, ustedes incluso, esta es mi curva, ustedes pudieron haber dicho, no voy a tomar el caso más crítico, que es cuando la KT o KF vale 3. Y de esa situación, vienen y quitan una H, ¿verdad? Y esa H ven acá y tienen que verificar nomás si cumple que a ver, ¿dónde está? Que la H sobre el ángulo sea mayor a 10. Podemos, o sea, para mí este es el caso más seguro, ¿verdad? Hacer ya lo que esto se cumpla. Yo tomaría así, pero tienen esas dos posibilidades. Es nada más para que elijan, no sé, cuál quieran. Lo que sí se debe cumplir es que esto sea mayor a 10, dicen, ¿no? Ese, profe, que sea, vamos a igualar a 10. Sí. Ok, entonces ahí h es 10 por un cuarto. Y ahí serían 2,5. No sé si están pulgadas, pero 2,5. Y con eso vienen acá y sería 1/8 dividido 2,5. Y ahí tienen otro valor. Y con cada una de ellas van a quitar una KF. O sea, una KT. Y de eso, no sé cómo ustedes le mostraron, pero lo que nosotros habíamos dicho es que la Q siempre era aproximadamente igual a 1. Entonces se podía asumir nomás ya eso. O pueden ir a la figura F7 y ahí calculan. No hay mucha diferencia. Sí, profe, a nosotros también nos dijeron Q es aproximadamente igual a 1, entonces consideramos 1.
Bueno, y con eso ya tienen la posibilidad 1 y la posibilidad 2. Después de eso, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos el... No estoy completando porque ahí ya le va a ser más sencillo hacer. Y la parte 3 es cuando analizan los esfuerzos SM y SA, ¿verdad? Ahí la misma cosa tiene que ser. Tiene la sección B. Y en la sección B nosotros teníamos esto, ¿verdad? Esta fórmula que está acá, que es 6m sobre td al cubo. Y el cubo debería ser S es igual a 6m t. Bueno, acá hay otro tema. A ver, dice determinar las dimensiones T y H. Me parece que acá debe haber una relación con la T. ¿Había alguna relación por ahí? Ah, no, claro, porque la T es la otra incógnita que vamos a quitar ya de esta ecuación. Ahí sí vamos a tener una sola incógnita que va a ser la T, ya que la H ya resolvimos acá, ¿verdad? Y esto en la sección B y en la sección A. Sección A. Tenemos la flexión. Sección A. La S vale 12m sobre h menos d al cubo por t. Creo que es así. H menos d al cubo sobre t. Esta es la I. Quité de acá. Sí, pero Este valor y esto. Bueno, entonces ahí ya tenemos esto. Y lo único que tienen que hacer entonces es dejar todo en función a esto, ¿verdad? Ok, ahora bien, en cuanto al momento, que es lo último que nos va a faltar, tenemos ahí que la carga es invertida, ¿verdad? De 30, o sea, de 3 kips. Esa es la F. F vale 3 kips. Entonces, el momento aquí va a ser igual. fuerza por cada distancia a la que están separados los lugares donde existen concentraciones de tensiones. Ujú, sí. Podemos dar una referencia de este, por ejemplo, en la sección B va a ser MB. Y acá sí ya tienen esa referencia, MA. Tenemos la fuerza y el momento en B sería esa fuerza, tienen que atender nomás que es invertido, por 22. Y en A, la fuerza por 20. Y como les mencioné, más o menos, ¿no? Más o menos. Con eso ya van a poder quitar los esfuerzos, esfuerzo medio, esfuerzo alterno, o sea, máximo mínimo y medio alterno. Y después ya sería cuestión de meter nomás ya en la fórmula, ¿no? No sé si ahí tienen alguna Y, profe, consulta, sí. viste que yo como criterio, por ejemplo, tomaría la optimización de la pieza, Ujú. ¿verdad? Y mi criterio de optimización de la pieza, yo lo que haría es que mis esfuerzos, obviamente en A y en B, estén en fase y sean iguales. Ahí creo que poder tener una relación entre las T, la T que es incógnita y la D que es incógnita. La D. D es eso que está ahí, abajo en la sección B. Ah, ya, está. Está acá. B es.
Yo digo en tu fórmula donde escribiste sección B en el paso 3 para ya. hallar el esfuerzo. Esta D de acá, tengo que verificar. Es Yo copié. la H tiene que ser. Sí, tiene que ser la H. A ver, La H pequeña, ¿verdad? esta D dice que es por el diámetro en realidad. No, pero la sección B es en el filete, no es en el agujero. Sí, voy a cambiar la fórmula de ambos, porque yo copié tal cual está en la fórmula en el libro, pero sí, efectivamente tengo que actualizar este. La H es, a ver, la H es justo la misma H. Y este es tita. Y en el otro es la T y la H. Sí, tiene que ser T y H. Ahí. ¿Está bien? T, que es la misma T, y la D, que es H acá. ¿Así te referías? Sí, así mismo, profe. Uh-huh. A eso. Y yo igualando, por ejemplo, eso, puedo tener una relación entre T y H. Voy a poder sacar una relación entre ellos de forma que la pieza sea óptima. Que cuando falle en un punto, falle en el otro. Entonces así voy a poder, creo que, tener una H y una T óptima. Lo que tenés que hacer entonces, si es que podés hacer eso, lo que tenés que hacer es después venir acá nomás y verificar que la N sea como mínimo 1,8, ¿verdad? Porque acá lo que te está... Mínimo. Sí, porque acá te está condicionando nomás que dice para un coeficiente de proyecto de 1,8 basado en esfuerzos variables. Lo mínimo siempre lo es que sea mayor a 1, eso sí, pero como acá justo está un 1,8, entonces puedes comparar con ese. Si vas a tomar de esa manera, porque es válido, ¿verdad? Vos puedes igualar estos dos, como decís, entonces quitas un valor de T. El tema al igualar es que se te va a simplificar nomás esto. O sea, no, ¿qué es lo que querés igualar ahí? Eso nomás no me... Los esfuerzos. Ahí entonces Los esfuerzos quiero igualar justamente. Para calcular una H. Porque sí, para calcular una H óptima, por así decirlo. Y ya. con esa H venir te vas acá a las concentraciones de esfuerzos y usas esos para determinar una T. Es válido. Como te digo, yo les di estas dos opciones, pero la opción que vos das también puede ser, ¿verdad? Porque tenés esas posibilidades, porque está abierto, o sea, no te da toda la información. Yo tomé esta porque era una posibilidad de la figura. Y esta también puede ser una posibilidad. Tenés que fijarte nomás después esto, ¿verdad? Que se cumpla. Sí, que se cumpla. Sí, o sea, en realidad, una vez por eso voy a irme a la sección B, voy a sacar un coeficiente de concentración de tensiones, me voy a ir a la sección A, voy a sacar otro coeficiente de concentración de tensiones, voy a verificar si se cumple la relación de que tiene que ser mayor a 10 y si cumple esa relación, llevo a mi línea de Soderbergh y hallo una T con un coeficiente de seguridad igual a 1,8. Esa era mi idea. Sí, está súper bien. Perfecto, no sé si alguien más tiene alguna duda o consulta de esto. En definitiva, ¿verdad? O sea, la conclusión es que hay muchas posibilidades de culminar, pero los pasos siempre son los mismos, ¿verdad? Por eso me interesó un poco mostrarle para que justamente tengan esa apertura de que pueden elegir cualquiera de los criterios para terminar. Bueno, perfecto. No sé si no tienen otra duda, como les mencioné, tenemos este ejercicio de árboles, eje y chavetas, este otro que es de correas planas y este otro de correas trapezoidales. ¿Con cuál continuamos? Okay, antes de pasar. Sí, decime. Antes de pasar nomás, que la carga sea invertida me implicaría que mi SM sea 0. O sea, mi esfuerzo medio. Sí, va a implicar eso. Porque la máxima es igual a la mínima, pero de signo contrario.
En la semisuma, esta va a ser 0. Sí. Ahí ya se te va a cortar incluso tu... Y el otro. Sí, así Sí, mismo. dale. Entonces, vamos a continuar. No. Dale. Bueno, ¿con cuál continuamos? Como trapezoidal, plana y árboles. El de árboles, profe. Bueno, este de árboles, unidad 1, unidad 2. Como les mencioné, ignoren la parte de el ítem A, ¿verdad? Porque esto era el ejercicio de un final, el final del semestre pasado justamente de mecánica. Entonces, esto vamos a omitir porque es dimensionamiento de un engranaje. Esta parte es dimensionamiento del cojinete, entonces también vamos a omitir. Netamente el B, y al B lo que vamos a hacer es agregarle otro ítem que se va a tratar de la chaveta. Entonces con eso ya sería para lo que es este primer parcial. Perfecto. Bueno, acá habla un poco de proyectar un reductor de velocidad. ¿Qué es lo que tenemos acá? Si miramos de esta manera, tenemos dos engranajes helicoidales, dos rodamientos y, bueno, da algunos detalles del engranaje que a nosotros particularmente ahora no nos va a interesar. Sí nos interesa la parte del a cuánto gira. Está girando a 1500 RPM para transmitir 50 HP a una rueda, ¿verdad? Este es el que está girando a 1500 RPM, el que tiene la parte más chica. Y este de acá es el que esta es la rueda. No está dando el material de esta parte irrelevante. ¿Qué es lo que dice acá? Calcular el coeficiente de seguridad para la sección del cambio de diámetro del eje. Este sí que parece que es más simple de otra vez. No es mucho de pieza en sí, pero bueno, ya tenemos la potencia. Entonces así nos va a servir. Ok, ¿cómo se empieza un ejercicio de árboles? De la misma forma que el anterior, profe, siempre con las propiedades del material o los materiales. En este caso ya nos da todo luego. Nos da SU, SI. Entonces esa parte, con SU y SI, quitamos SN' y con eso quitamos SN. Ahí ya estamos. SN y SNS. Porque ahora ya tenemos un torque. Bueno, ¿qué le vamos a cambiar a este? Vamos a cambiarle que transmite 50 a 100 HP. Esa es su potencia. La potencia varía de 50 HP a 100 y así sucesivamente. Hay una especie de variación de potencia. Ok, entonces paso 1 ya está liquidado. ¿Cuál es el siguiente paso en cuanto a lo que es árboles y ejes? El cálculo del momento torsor puede ser. Sí. Y agarrar acá nomás también lo que es nuestro formulario por si necesitamos una guía, ¿verdad? Quito de acá. Este es el del anterior. Ok. Árboles y ejes, bueno, está acá este bloque. Ok. Sí, dijimos que necesitamos calcular el torque. ¿Cómo se calcula? Dependiendo de la unidad de medida, es 60.000 por la potencia en caballos de vapor sobre el número de revoluciones, o 71.620 por la potencia en caballos de vapor sobre el número de revoluciones. Bueno, sí, así mismo. En este caso tenemos un torque mínimo y un torque máximo, ¿verdad? Netamente porque yo acá acabo de cambiar. Entonces, tenemos 63.000 por la potencia dividido n. Era así, ¿verdad? La velocidad es 1500 RPM. Entonces tenemos 63.000 por 50 sobre 1500. Y lo mismo con el máximo, pero en este caso lo que va a hacer es
siempre. Ya está. Siguiente paso, después de calcular el torque, ¿qué se calcula? Ahí ya podés calcular los esfuerzos cortantes, alternos y medios. Sí, antes nada más de calcular eso, porque para calcular los esfuerzos necesitamos el momento, ¿verdad? Antes de eso tenemos que calcular las fuerzas en estos, en estos, o sea, en este caso del engranaje. Acá figura netamente el engranaje, pero si había una correa trapezoidal, también debíamos calcular la fuerza. Entonces, nuestro tercer paso, primero, antes de ir a los esfuerzos, es tener las fuerzas. Ahora bien, ¿cómo se calcula la fuerza? Mi libro. Este es árboles. Depende del tipo de polea y esas cosas, si es en grano o polea. Así mismo. A ver, ¿qué capítulo estaba? Capítulo 13, era el 9 o el 10. Por ahí. Capítulo 9 y 10 es chaveta. Perfecto. Entonces, bueno, está 11. Acá. Ya, acá está. Bueno, sí, dijimos que dependía de cuál es el elemento transmisor de la potencia. En este caso nosotros tenemos un engranaje. Acá está. En este caso tenemos un engranaje. En la página 334 está acá las indicaciones, ¿verdad? De si es, por ejemplo, un engranaje, si es, o sea, acá por ejemplo dice, si es con correas trapezoidales la transmisión, es 1,5 veces esta relación de fuerzas, que era T sobre, creo que era T sobre R. Sí, era T sobre R. Lo mismo pasa con, si es que es cadena o engranajes, se toma igual a la unidad. Entonces por eso era acá 1. Y si era correa trapezoidal, 1,5. En este caso nosotros tenemos cadenas y engranaje, T sobre R sería. ¿Con cuál torque nosotros vamos a estar calculando la fuerza en el engranaje? La fuerza, y acá también es importante, fuerza tangencial es la que nosotros calculamos que está relacionada al torque. Siempre con el torque máximo. Con el torque máximo, así mismo. ¿Por qué? Porque siempre tomamos el caso crítico, ¿verdad? Entonces tomamos torque máximo dividido la R. En este caso la R, a ver si está dando de dato. Coeficiente de seguridad, Ese sí posiblemente sea un dato que acá al dimensionar el diente ya nos tuvo que haber dado. En este caso voy a poner un valor. Como era la continuación del ítem A, en el ítem A se calculaba ese diámetro. Voy a tomarle radio igual a, qué sé yo, darle 3. Entonces, el torque máximo dividió el radio en B. No, bueno, justo este no está, en el engranaje. Entonces ahí vamos a tener T sobre R directo. T max sobre 3. Y ahí vamos a tener la fuerza en tangencial. Después, ¿qué se hace? Después de tener esto. Esa es una de las fuerzas, ¿verdad? ¿Y si fuerza sería para calcular las fuerzas en la... Todo ahí de... ¿Cómo? Un diagrama por libre del eje.
Sí. Se calcula la normal en función del ángulo de aspecto del viento. La fuerza de las reacciones serían. Sí, hay una cosita nomás antes y es que este engranaje tiene otras reacciones, no solamente la fuerza tangencial, tiene otras reacciones, entonces tenemos que calcular también esa, en este caso la normal. Realmente para calcular el resto necesitamos unos ángulos, ¿verdad? Acá, ahí está. Nos da el ángulo normal y el ángulo de hélice, pero esto ya es un conocimiento más de segundo parcial. Entonces podemos asumir acá, por ser primer parcial, que estos son engranajes rectos. ¿Está bien? Porque recién cuando sea el segundo parcial vamos a tocar el tema de los engranajes helicoidales, así como un todo. Bueno, podemos decir que el ángulo de presión es 20 grados. Entonces, ¿qué pasaba acá? Ya tenía mi engranaje. Tenía lo que era la fuerza tangencial. Y esta era la fuerza normal, ¿verdad? La N. Entonces, este era mi ángulo θ. ¿Qué pasaba? Tangente θ N sobre Ft. Y entonces ahí voy a pasar más a la izquierda. Tangente θ N sobre Ft. Y la N es Ft por tangente de θ. Y ahí ya tengo también la otra fuerza. ¿Por qué las dos? Porque tenemos dos planos, ¿verdad? Estas reacciones entonces en estos apoyos se van a tener que dividir en este ángulo, o sea, en el ángulo X e Y. Si vamos a considerar, por ejemplo, este sistema, ¿verdad? X, Y y Z. Tomando este X y el otro. Bueno, ahí ya está. Ahora sí, después de tener eso, como ustedes dijeron, las reacciones. Tenemos que tener nuestro diagrama de cuerpo libre y calcular las reacciones. ¿Cuáles son los dos ejes que vamos a tener? ¿Cuál podemos graficar primero, por ejemplo? ¿Será I? La I con... La IZ, ¿verdad? Sí, la IZ. Ok, entonces tenemos, en este caso, este es el que está transmitiéndole a este, o sea, este celeste le está transmitiendo a este la potencia. ¿Qué es lo que siente el celeste que le está haciendo este otro engranaje? Si este gira hacia acá, significa que acá con este diente le está empujando al otro, porque acá se ve que gira en este sentido, o sea, gira acá, así. No sé si se ve ahí mismo, pero sí está girando. Acá. Entonces, Sí, ¿hacia dónde debe ser? Bueno, hacia cómo este siente que le está empujando, porque acá, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una tangencial, que este le transmite hacia este lado la potencia, y también tenemos una normal. Entonces, la normal, ¿cómo siente este que le está dando al otro? en sentido contrario. Sí, en el sentido contrario. Es decir, si este le está transmitiendo una fuerza normal acá en dirección a este centro, entonces este le está transmitiendo una fuerza normal hacia arriba. Primero hablando de fuerza normal, ¿verdad? Porque estamos en el eje IZ, ¿verdad? Entonces, acá, acá tenemos la N. ¿Sí? Acá lo se ve un poco también eso. Y A y B, ¿qué es lo que tienen que hacer? A es un apoyo y B el otro apoyo, ¿verdad?
cada uno con su distancia. Uno es 5 cuartos más 3 quintos y el otro es 9 quintos. Entonces, la fuerza de acá... sí. ¿Por qué la normal no es hacia abajo? ¿Cómo nosotros interpretamos acá? Si yo esto grafico abajo, a ver, acá, tomar que esta es el celeste y este es el color piel, ¿verdad? ¿Qué es lo que este engranaje está haciendo? Le está aplicando una fuerza acá, Ft, ¿verdad? Y una normal acá, N. Esto es lo que este engranaje, por decir, qué sé yo, el 1 le está aplicando al 2. Pero cuando yo estoy analizando este eje nada más, yo estoy analizando el eje en conjunto con el engranaje, como un todo. Entonces, ¿qué es lo que este eje está sintiendo como reacción? ¿O qué es la fuerza que está soportando? Lo contrario a este. Ah, ya. Entonces, XY lo que va a ser hacia el otro lado. Sí, esto va a ser como el contrario, por decir, el opuesto, y este va a ser el opuesto, ¿verdad? Es lo que este engranaje 1 está interpretando que le estás aplicando el 2. Entonces, por eso yo el celeste lo que grafiqué, que es lo que este está sintiendo, por decir así, ¿verdad? Por eso en el eje Z yo le puse hacia arriba. Y cuando vamos a hacer el plano XY, ahí vamos a graficar en este sentido, ¿verdad? A ver si no se ve mi mouse. Cuando apliquemos o cuando dibujemos el plano XY, esto, ¿qué va a pasar? Esta FT', que es la que vamos a dibujar, va a ir en la dirección de X, ¿verdad? Que sería en el sentido contrario de este giro. Sería como traer hacia Ya acá. entendí, pero gracias. Súper. Bueno, entonces en este plano IZ, ¿hacia dónde van a estar las reacciones? ¿En qué sentido? Queda más para abajo, ¿verdad? Hacia abajo, ¿verdad? Así mismo. Entonces, sería AZ de Z. Y esto en este plano. Voy a bajar un poquito más abajo para que nos dé espacio para hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Y en este caso, el siguiente va a ser IZ. Perdón, XY. Ustedes ahí pueden elegir cómo graficar si la X va a estar hacia abajo o así, ¿verdad? Fíjense acá, ahí agrandando un poco. ¿Qué es lo que yo hice? Fue esto así tal cual, puse acá. Pueden poner también esta X para arriba, depende de cómo crean ustedes que es más cómodo, ¿verdad? Cómo les sea más cómodo al momento de realizar. Entonces, si yo utilizo de esta manera, ¿hacia dónde va a ir la FT? Sí, FT. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba no tiene que ir, ¿verdad? No. Sí, hacia arriba no tiene que ir. Sí, es que yo hacía esto. Si la X que en esta dirección, que es, esta es la X, ¿verdad? Esta es la X, esta es la Z, hacia arriba. Si la X era en esta dirección, que es así, ahí la FT va para arriba. ¿Está bien? Si era hacia abajo, como grafique, tiene que ser hacia abajo. Depende de cómo ustedes pongan nomás este sistema de unidades. Este sistema. Pero en la dirección de X está la FT, en esta dirección. Acá. Esta. De acá. Entonces, pueden poner hacia arriba si la X van a apuntar hacia arriba. ¿Está bien? ¿Quedó claro? ¿Medio confuso? Quedó claro. ¿Cómo?
¿Quedó claro? No. Dale. ¿Se entendió? Súper. Entonces, misma cosa, acá es bien sencillo porque solamente tenemos esta como fuerza principal, por decir así, y las otras como reacciones. Entonces, va a aplicar lo mismo en estas. Pero no necesariamente nomás van a ser la mitad. Tienen que calcular según la distancia, ¿verdad? Creo que no son la misma distancia. Ok. Esto era AZ, esto era BZ. Esto era AZ. Esto era BX. Y ahí, bueno, como quieran graficarlo, ¿verdad? Así. Si vamos a nuestro diagrama momento flector. Esto también es nuestro diagrama de momento flector. Lo que tienen que tener calculado es este punto de acá, ¿verdad? O sea, acá también una cosita nomás para atender qué es lo que dice el enunciado, para que no se equivoquen. Acá el ítem B dice calcular el coeficiente de seguridad en la sección del cambio de diámetro del eje. No les pide calcular en la sección máxima. Ojo eso, ¿sí? Les pide calcular justo en este punto. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes calculan, tienen que calcular el momento en este punto más o menos. ¿Está bien? Acá es lo que le está pidiendo, momento X, o sea, no sé cómo lo podemos llamar, momento momento 1 y acá momento 2, pero es en ese punto. Eso nomás quiero que quede claro. Porque después con eso ustedes hacen una sumatoria de momentos en ese punto. No es el máximo, ¿eh? Que sería momento 1 al cuadrado más momento 2 al cuadrado. Y ahí recién van al siguiente paso que es análisis de esfuerzos. Porque acá no les pide el máximo, les piden esa sección nada más. ¿Sí? Solo en esa sección. ¿Quedó claro ahí? Sería FA por 5 cuartos. O sea, AZ o AX por 5 cuartos. Y ahí con eso ya tienen el momento 1 y el momento 2. ¿Está bien? Sería después ya el paso 5, que ahí sí son los esfuerzos. SM, SA, SMS y SAS. Sé que no se simplifica. Que era lo que decíamos, que el momento es invertido, ¿verdad? Por ser árbol. Y no tiene ninguna fuerza axial. Entonces, SM es 0, SA es, en este caso era circular, normal. 32M sobre pi de Q. ¿Está bien? Que sería el máximo más el mínimo, perdón, ya, para no, o sea, para no hacer muy abreviado nomás. Esto es cuando es invertido y SA era S max menos S min dividido 2. Y como son iguales de signos contrarios, iba a ser 2 veces S max o 2 veces S dividido 2. Por eso nada más se simplifica y ahí queda esto, ¿verdad? ¿Está bien? Y la M es esta sumatoria de... ¿Esta de acá? Esta es la M que van a poner acá, MP, la total. Y luego de eso, ¿qué es lo que van a necesitar más calcular? Tienen que irse ya a la ecuación de Söderberg.
Y ahí ya es más largo ahora. Es... Voy a borrar este. Bueno, voy a copiar todo, no me simplifico. SM sobre SI. Esto dijimos que era 0. Más. Ahí nos va a faltar la KF. SA sobre SN. SMS sobre S. S más KFS por SAS sobre SNS dividido 2. En cuanto a esta parte de acá, cuando este bloque, nosotros tenemos también SMS y SAS, que cómo van a ser entre ellos, iguales o diferentes ahí con estos datos que quitamos del paso 2 acá, esto. ¿Algunos se van a anular o qué va a pasar? Van a ser ¿Qué van a diferentes. hacer, profe? ¿Perdón? ¿Que van a ser diferentes o no? Sí. Van a ser diferentes y vamos a tener que calcular cada uno con el torque mínimo y torque máximo. Eso sí va a ser más sencillo para ustedes porque van a tener ambas cosas, ¿verdad? Con esto calculo. Ahí, y la S sub S es 16T sobre pi de cubo. En cuanto a la KF, nomás así ya cerramos completo este tipo de ejercicio y de ahí abro espacio por si haya dudas. ¿Verdad? KF y KFS. ¿Cómo se quitan estos dos? Para este, porque nosotros estamos analizando este punto, ¿verdad? Este punto de acá. ¿Cómo se va a quitar la KF y KFS? Acá nos dice que tiene este radio 0,05 pulgadas. Del gráfico AF12. Gráfico AF12. Acá está. Esta. Ese mismo. ¿Qué necesitamos acá? Relación entre diámetros, entre estos dos, el mayor y el menor, y la relación entre este radio que ya nos da y el diámetro menor. Acá dice, el diámetro de la sección mayor es tanto. Es decir, si vamos acá, ¿qué tenemos de certeza? De mayor, tenemos de mayor, R mayor y la D no tenemos. Posiblemente. A ver, 5 cuartos, perdón, 0,05. 5 cuartos pulgadas, 0,05 pulgadas. Bueno. R sobre D chica. ¿Tenemos o no tenemos el diámetro chico? Ese no estaba en el gráfico, profe. En la parte izquierda, acotado, al lado de un cojinete. Vamos a mirar. En el gráfico del problema. Dale, vamos a mirar porque no me acuerdo. A ver. Claro, acá está. Tenés razón. 3 cuartos. Acá. Sí, ese. Sí, está ahí. Entonces ahí ya tenemos todo. Tres cuartos. Y ahí ya vamos a tener esta relación de R sobre D. R sobre D ya tenemos. Y el otro es D sobre D. D sobre D. 5 tercios, no sé cuánto es. Sí, pero el otro ya por ahí está. Bueno,
Acá una 5 cosa... tercios es 1,67. Ah, sí, 1,7 más o menos. 1,7. Ok. Una cosita nada más acá como indicación cuando vayan metiendo acá es, en este caso es el de flexión, ¿verdad? Es el que vamos a tener la KF primero, ¿verdad? Porque en tracción no tenemos. Y después cuando hablemos de torque para lo que sería KFS, venimos acá y elegimos el mismo valor. Lo que les decía nada más es que tengan cuidado del tema de las, de las curvas, que, o sea, las que son continuas y las que son em, cortadas o atrasos, ¿verdad? Porque acá sí está espaciado, pero fíjense que hay algunos que tienen estas indicaciones chiquitas o como este que fue el que nos pasó en el ejercicio que hicimos en clase, que acá muy chico nomás nos daba este valor, ¿verdad? Para que atiendan nomás eso dependiendo de qué ejercicio les dé, o sea, qué tipo de figura tengan. Pero sí, con eso ya tenemos todo, ya quitamos KF y KFS. Con eso ya tenemos. Y luego lo único que nos va a quedar calcular, creo que acá es el coeficiente, ¿verdad? Calcular el coeficiente de servicio. Ahí está. Entonces al final, lo que parecía un poco complicado, ahí ya, en realidad ya teníamos todos los datos, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o consulta fuera de esto o igual de esto, de lo que es árboles y ejes. Acá voy a un poquito más. De mi parte no, profe. Bueno, una cosa nomás, yo le agregué este 100 HP, pero era nada más para que recuerden el tema de la fuerza, de con qué torque se calculaba. Pero puede darle nada más una potencia constante, entonces el torque es constante, ¿verdad? Incluso nuestra ecuación de Soderbergh se va a quedar mucho más chica acá. Bueno, si no hay otra consulta, que van a querer continuar con otro ejercicio, no sé, depende de ustedes. Tenemos todavía unos minutitos. O tienen alguna consulta puntual de lo que va a ser el examen. No sé cuándo ustedes rinden, pero nosotros rendimos el próximo jueves. Nosotros rendimos el sábado, profe. Ah, este sábado. Sí, por el momento. Por más de que haya corte de ruta y falta de colectivo y eso, parece que igual se rinde sábado. Ya. Lo que yo les mencioné a Araceli y a Logan es que fíjense también, no sé si ya llegaron a buscar el tema de, ¿cómo se llama este tema de teoría? De las demostraciones, ¿verdad? Si no, avísenme o escríbanme nomás y les mando el Dropbox. En el caso de ustedes, yo no sé si dan demostración, entonces por eso nomás no le digo, pero A nosotros no nos mostraron demostraciones, pero la vez pasada en la clase teórica del sábado yo estuve presente, entre 5 nomás lo estábamos, y le dije, o sea, le pregunté al profesor más o menos cómo son las temáticas de los exámenes, y me dijo que hay una parte teórica, una parte práctica, y le pregunté cuáles son las consideraciones en las partes prácticas, o el tipo o ejercicio tipo que salen, y me dijo que algunas son rellenar, de marcar, y algunas son demostrar, pero demostraciones así no nos llegó a mostrar ninguna, y eso es lo que es mi duda, tipo de dónde, qué libro o qué parte puedo estudiar esas demostraciones y cuáles son las más comunes. ya, bueno. O sea, no sé si ustedes en realidad van a tener, pero en el caso nuestro suele a veces sacar el profe. Entonces, lo que yo le había dicho a ellos fue que del Dropbox, que era uno viejo que antes había, yo acá puse en sucio las demostraciones, ¿verdad? Algunas demostraciones que son las que siempre suelen salir en teoría, para que se fijen de acá. Igual le voy a poner no sé a ver, cómo se quita link de esto. Yo con Araceli nomás le puedo pedir, ya, Mm. es mi compañera también en otras materias. Sí, pues no sé cómo Si es acá. por ahí, ella nomás puede pasarme. A ver, en realidad no sé si les va a abrir al poner acá el enlace. Pero bueno, voy a fijarme igual si es que no les abre así. Y
Y bueno, a través de ella entonces, pero si eso también tengan en cuenta, o sea, nosotros al menos, no sé ustedes. Ok, bueno, ¿con cuál continuamos? ¿Qué tal les quedó Ah, el tema de correas trapezoidales o correas planas? sí, podemos plantear, se Uh-huh. puede. Sí, sí. Bueno, No, el Dropbox a mí o sea, me abre uno que dice ejercitario nomás. ya. Bueno, igual a través de Araceli les paso. La diferencia fundamental entre lo que es correa plana y correa trapezoidal que yo ya les mencioné fue, en correas planas te va a pedir puntualmente algo por ítem, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos, si nos fijamos en el libro, ¿dónde está? A ver, se me perdió, no, se me perdió un ratito acá. Si nos fijamos en el libro, nosotros tenemos, hicimos luego un resumen la otra vez de qué tablas o qué fórmulas nomás los utilizaban siempre, que eran la primera parte de lo que es el capítulo 17 del libro. ¿Verdad? Tenemos también un formulario de eso. A ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, si quitamos esto, lo que nos va a servir sí o sí, tabla 17.1 o 17.1 prima, tabla 17.2, que es para utilizar el método ALBA. Es decir, cuando te pide ancho, ustedes directo pueden venir acá, ¿verdad? Porque tienen esta fórmula que es tabla ALBA, o sea, método ALBA, mejor dicho, y la ecuación general de la correa, que es esta. En esos dos puntos nomás ustedes van a encontrar ancho, que es lo que casi siempre suele pedir. ¿Qué otra cosa siempre suele pedir? La parte de coeficiente de fricción, F, ¿verdad? Entonces, otra cosa que puede pedir. ¿Qué otro dato les puede solicitar? La parte de longitud de la correa. ¿Qué habíamos dicho en cuanto a correas planas de la longitud de la correa? ¿Eso se normaliza, no se normaliza o qué se hace? Cuando hablamos de correa plana. Entonces no era que se podía aproximar entre unas distancias con el tema de los diámetros de la polea mayor. Se puede, o sea, con estas longitudes, ¿qué es lo que pasa en correas planas? Que vos venís, quitas la longitud con estos datos de distancia entre centros, diámetro 1, diámetro 2, ¿verdad? Pero esto no se normaliza, porque no tenemos acá en el libro al menos un lugar donde haya longitudes normalizadas para correas planas. En cambio, sí ocurre eso que decís en correas trapezoidales, y esa es una de las diferencias. Porque nosotros acá tenemos la tabla 17.3, donde tenemos longitudes normalizadas. Entonces, con la longitud normalizada, vos después ajustás tu distancia entre centros, ¿verdad? Y tu distancia entre centros sí depende, o sea, es esta fórmula o como mínimo el diámetro de la polea mayor. Esa es una diferencia ya luego, ¿verdad? Porque vos con esto quitas una distancia entre centros inicial, pero cuando calculas tu longitud de correa tenés que normalizar sí o sí en correas trapezoidales. Y ahí tu distancia entre centros vuelve a variar. Entonces, correas planas, retomando eso, tenemos tabla 17.1 prima, generalmente porque este es en sistema inglés, tabla 17.2 cuando hablamos de método ALBA que está acá, y después ya saltamos directo a lo que es tabla 17.7, que es la del coeficiente de servicio. Entonces, fijándonos en el formulario, esta es unidad 3. Parece que justo acá no tengo el formulario de correas planas.
acá en correas planas el resumen es que nosotros tenemos usualmente la potencia transmitida, necesitamos calcular la potencia de proyecto y con eso quitamos esta relación, ¿verdad? De F1 y F2. Esta es la K multiplicada por θ, es nuestra fuerza centrífuga. ¿Y qué más tenemos de datos en correas planas? Esta es la ecuación general, dijimos. Y este es el método ALBA. Y acá abajito de la tabla 17.1 tenemos algunos diámetros mínimos de polea. Eso es por si no te da el diámetro, ¿verdad? Y esta otra. Y bueno, entonces, y algunas otras fórmulas que normalmente se utilizan, ¿verdad? En correas planas y la longitud de este. Acá nada más desestimen esta parte que no actualicé todavía, y es que esta longitud no se normaliza. Entonces, volviendo a lo que es nuestro ejercicio de correas planas. Este es el ejercicio de correas planas y este es el ejercicio de correas trapezoidal. ¿Cuál miramos? El que tenga más dudas primero. Esta. El de correa plana, profe, parece más largo, Sí, complicado. sí. Bueno. Aquí. Me comunico. Este correas planas. Acá. ¿Cómo se empezaba un ejercicio de correas planas? Dijimos que tenés que resolver según te pide, ¿verdad? En este caso habla de un mecanismo que se utiliza para transmitir potencia acá hasta nuestra correa. Transmitir potencia desde una banda plana hasta un tornillo sin fin. Tornillo sin fin no entra en elementos que damos en la facultad. Nos da el eje de acero tanto. Se dimensionó para que una banda plana de cuero de capa doble ligera. Vamos a ir quitando ya luego nuestros datos. Súper rápido. La capa doble ligera ya tenemos, y si no teníamos íbamos a decidir nomás nosotros algunos, ¿verdad? Eso dijimos que también depende del criterio del proyectista, que son ustedes. Nos dice que la resistencia relativa a la junta de 0,9, con una resistencia relativa a la junta de 0,9. ¿Qué era esa? ¿Se acuerdan? Ese no va a ser F, profe. No necesariamente. Vamos a poner primero acá y después vemos de qué se trata, ¿verdad? Resistencia a la junta 0,9. Transmite potencia a un engranaje recto. Bueno, esta parte del engranaje es para un ítem B que yo acabo de borrar. Las poleas de hierro están separadas 12 pulgadas. ¿Qué es esa separación? La distancia entre centros. Sí. 12 pulgadas, ¿verdad? Y la tensión en el lado más flojo de la banda es de 500 libras. ¿Cuál es esta? ¿Qué fuerza esa es? F2. F2, así mismo. F2, 0,5 kips. Vamos a ponerle esto en kips, ¿no? No, creo que esto en libras debería ser, sí que. Según las fórmulas al menos que están ahí en el libro. Considerar que el proyecto se realizó de la forma más económica posible. Es interesante también porque la otra vez lo que habíamos hablado en clase era que te podía pedir de esa manera, ¿verdad? Forma más económica. Y ahí vos tenés que decidir qué hacer, o sea, para qué te sirve ese dato. Y el coeficiente de seguridad o servicio para todos los elementos es 1,6. Ese 1,6, como habla coeficiente de servicio, nosotros podemos tomar como es NSF 1,6. Porque si no me daba, ¿qué me tenía que decir? Si era un servicio continuo de más de 20 horas, por ejemplo, si me decía que el ambiente era húmedo o cosas así. Y también me tenía que decir
qué tipo de motor transmite a qué tipo de equipo, ¿verdad? O sea, me tenía que dar el elemento conductor y el conducido. Acá, leyendo así un poco rápido, yo no leí eso, ¿verdad? Porque lo que nosotros necesitamos es qué tipo de motor era y también qué alimentaba, si era un ventilador, era un molino, era una bomba centrífuga o lo que sea. Entonces, en vez de darme todos esos datos, ya me dice que es un 1,6 la NSF. Perfecto. Bueno, ¿qué pide el ejercicio? Despreciando el efecto de la fuerza centrífuga. ¿Qué significa eso? Que la parte de la FC, que es K por tita, yo voy a ponerle 0, o sea, estoy despreciando eso. Dice que determine las dimensiones de la polea, y de la banda plana y la potencia transmitida al engranaje recto. La potencia yo no tengo. Ese era el ejercicio inverso que hablamos la otra vez. No sé si recuerdan que a mí me podía pedir la potencia, yo calculo todo, o del revés. Justo es la potencia la que me da de incógnita. ¿Qué es esto? No había encontrado el ejercicio y ahora sí, de casualidad nomás encontré, ¿verdad? Esta es una de las incógnitas. ¿Y qué dimensiones de la polea? ¿A cuáles dimensiones se refiere? Cuando habla acá de dimensiones de Al la polea. ancho y al espesor. En este caso Y a la longitud. es de la banda, eso sí es de la banda. En caso de las poleas, sí, los diámetros. Diámetro 1 es una incógnita, diámetro 2 es otra incógnita. Y en caso de la banda sí son lo que es la B, que es el ancho grande, la T, la longitud, asimismo, y la distancia entre centros, que justo acá ya me dio luego, ¿verdad? Entonces, y la potencia transmitida, ahí está. Todas estas son mis incógnitas. ¿Por dónde vamos a arrancar? Por el tipo de banda que es doble ligera de cuero. Podemos empezar por ahí. No tenemos eso es lo bueno, ¿verdad? De esto, que no tenemos muchas tablas. Solamente tenemos 2, ¿verdad? Creo que 2 nomás tenemos. Entonces no es muy complicado. Sí, tenemos esto, capa doble ligera. Ahí, con eso que ya tenemos en la tabla 17.1 prima. Solamente ahí podemos tener B por T. O sea, el ancho por el espesor. El espesor lo que tenemos acá, en este. Primero. Ese es espesor nomás. Sí, este es espesor. Esta es la T. Ah, ya. Capaz te está confundiendo nomás con el tema de correa trapezoidal, porque en la sección vos tenés B por T. Ese sí te da ambos datos. Igual con esta tabla vamos a quitar ciertos datos para después calcular el ancho. Entonces, este voy a anotar primero. La T, entonces de tabla 17.1 prima tenemos la T, que creo que, a ver, 18 sobre 64. Sí. 18 sobre 64 pulgadas. Ok. ¿Cuáles son las formas de calcular la B? No hay muchas luego, ¿verdad? Eso para empezar, no tenemos muchas. Acá no habla nada de método ALBA, vamos a ir viendo qué puede ser que nos sirva, ¿verdad? El hecho de que sea lo más económico, podemos tomar la velocidad económica de 4500 RPM para la correa impulsora. Sí, entonces la V en FPM, creo que había un rango, ¿verdad? Pero podemos tomar esa de 4500 RPM, FPM era,
Dentro del libro estaba, pero no tengo acá. FPM creo que era. Bueno. Esta es la velocidad entonces de la banda. Tenemos esto. Esta velocidad, ¿a qué es igual? Pi n por d sobre 12, ¿verdad? Voy a poner nomás ya ahí para que recuerden eso. Tenemos de dato, ¿qué más? A ver, dice el mecanismo. Acá esta velocidad tenemos que ver de cuál es. El eje, se mencionó para que una banda plana de cuero transmita potencia a un engranaje. Ok. El eje al cual se refiere es este de acá. Entonces, esta velocidad que me está dando es de cuál? De la polea mayor, ¿verdad? Ya, sí. Uh-huh. Entonces, ese sí fue un dato que nos faltó. N2 880 RPM. O sea, estamos viendo ahora, yo estoy haciendo también con ustedes. Entonces, en este caso puede ser N1D1 o pi N2D2 sobre 12. Mirando así nada más, yo esto ya puedo tener D2 siendo 4500 igual a pi por 880 D2 sobre 12. Entonces D2 ya tenemos, ¿ok? Ahora bien, ¿cómo podemos quitar D1? Tenemos C. Lo que habría que verificar acá es si D2 es mayor o menor que este 12. Eso es lo que sí tienen que atender en cuanto a lo que es de 2, ¿verdad? Porque esta distancia entre centros como mínimo debe ser igual a D2 cuando hagan su verificación. Entonces, con este dato de C, si yo me voy a la fórmula, acá está. Bueno, justo acá no está. A ver. Donde C, ¿a qué es igual? C igual a D2 más de 1 dividido algo era. No, así no es. ¿No se acuerdan en qué página más o menos estaba la fórmula de distancia entre centros? 598. Ahora estoy. Sale de 2 eso. Eso sale de 2. No, profe, 19, algo sale de 2. Ah, Vos preguntaste la página donde estaba la fórmula, ¿verdad? ya. Sí. Creo que para centros te escuché decir. Sí. A ver, me dijiste, acá está. Sí, decía nada más porque acá tenemos este dato de C. 19, algo. Esto es de 2. Entonces, para que tengan en cuenta esto al momento de calcular la C. C es de 1 más de 2 sobre 2 más de 1. Solo que esto no nos va a servir porque el dato que nosotros tenemos es que como mínimo esto debe ser igual a de 2, ¿verdad? Nos da nomás acá justo el dato de que vale 12. Entonces eso sí tenemos que tener en cuenta con este de 2. Bueno, ¿cómo uno puede proceder además de eso?
Fíjense acá, la primera parte de lo que es correas planas. Tenemos lo que es la ecuación de la correa. Tengo que girar todo así nomás porque justo no tengo conmigo el formulario. Fíjense acá que nosotros tenemos lo siguiente, F1 menos F2, ¿verdad? F1 menos K, pero dijimos que la K vamos a despreciar cuando hagamos el análisis. Y es este E exponente F tita menos 1 E exponente F tita. Esto voy a agarrar, esta fórmula, y voy a meter acá, porque posiblemente esta sea la que nos va a servir para resolver todo ahora. F1 menos F2. F1 menos K. O puede que no también. Dividido de la F tita. Ok. ¿Qué es lo que dijimos acá? Esto se va a poder poner 0, ¿verdad? Porque esa es una condición. Tenemos el valor de F2. Tenemos F2, podemos meter acá. Tita y F. A ver, tita depende de los diámetros. Entonces tenemos que conseguir primero acá está la fórmula de tita, que es pi más menos de 2 menos de 1 y yo sé. Entonces eso voy a copiar acá y después vamos a calcular lo que es, en este caso es menos. Siempre dijimos que dimensionábamos con lo que es la polea menor. Yo sé. Ok. ¿Cómo nosotros podemos quitar la polea menor? O sea, el diámetro de la polea menor. Ideas. Esta es la tabla 17.1. Calculamos la T. Esto quizás nos sirve, quizás no nos sirve, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tenemos más acá? Diámetros mínimos de polea. ¿Vieron? Sí. Es algo que nosotros podemos usar. ¿Sí? No, y con la velocidad de esa. Uh-huh. Entonces, en ese caso, como este es un rango de 4.000 a 6.000, nuestra D1 puede ser 5, ¿verdad? Entonces, esa es una, justamente de la tabla 17.1, D1, 5 pulgadas, el diámetro mínimo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Primero, este diámetro de 2 yo debo normalizar. Este diámetro de 1 ya está normalizado. ¿De dónde voy a normalizar de 2? ¿Hay lugares donde podemos normalizar eso? Sí, no. Netamente hablando de correas planas, ¿eh? No recuerdo, para mí que la polea impulsada no se puede normalizar. Vamos a hacer la verificación, a ver. Porque en teoría lo que tenemos que tener son, o sea, los diámetros al menos deberían ser normalizados, pero si no tenemos una referencia acá, un poco difícil, ¿verdad? Ese de 1 sí está normalizado, acá no hay tablas para normalizar, diámetros mínimos no. A ver. Entonces, bueno, y acá ya entra lo que es correa trapezoidal. Porque las correas trapezoidales sí acá tenían diámetros normalizados. Y no, por lo visto no tenemos ninguna tabla para normalizar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ahí recién con D2 y D1 calculan la C. Es decir, este dato que está acá vamos a desestimar porque
o sea, no es igual a, o sea, como mínimo debe ser 19 justamente. Y tenemos que ver acá cuánto nos da con 15 más 19 sobre 2 más 5. Si esto da un poquito mayor de 19, se elige ese. Y si nos sale igual a 19, se elige de 2. ¿Está bien? Entonces ahí ya tenemos. 17 sale, ese cálculo, 17 sale. 17. Entonces, ¿qué es lo que se hace? C es 19. Estoy aproximando nada más. Entonces ya, la C ya tenemos. De 2 ya tenemos. De 1 ya tenemos. De todo esto ya tenemos este y este. Nos falta la L, que es aplicación directa de fórmula. L igual está en función de D1, de D2 y de C. ¿Está bien? Entonces, es directamente aplicación de fórmula. Ahí ya vamos a tener la L. Ahora, en cuanto a la B, dijimos que teníamos dos formas de calcular. Una era a través del método ALBA. A través del método ALBA, que es... Estamos hacia arriba. Es este, donde tenemos que potencia es igual a potencia, o sea, potencia transmitida es potencia por pulgada por B, por cm, por cp, por cf. Puede ser de esta manera o puede ser a través de acá. Acá. ¿Qué es lo que pasa? Si yo calculo F1 ¿a qué es igual? A S por B por T. ¿Sí? Entonces ese dato también vamos a anotar. Y ahí unos minutitos más nomás les pido para, tipo al menos para encaminar cómo se concluiría el ejercicio. Esto es F1. Recordando esto de acá ahora. ¿Qué es lo que habíamos hablado también del esfuerzo? S. En cuanto al coeficiente, o sea, a esta resistencia del cuero, la resistencia del cuero tiene algunos factores, ¿verdad? Puede ser 1, 0,88, 0,35. Entonces, el esfuerzo es 400 veces N. O este símbolo de N. Nosotros, ¿qué teníamos de dato acá? Teníamos una resistencia relativa a la junta de 0,9. ¿Sí? Esa es la que nos va a ayudar para tener S. S es 400 veces N, siendo N igual a 0,9. ¿Está bien? Eso es un dato luego... Ay, se me fue. Ahí está. Ese es un dato para que ustedes cuando planteen el ejercicio después pueda servirles. ¿Qué es el otro dato? Acá, el tema de la F que me consultaron. Nosotros, en cuanto a F, ¿qué era lo que decía? De dato hablaba que era una correa de cuero, me parece, ¿verdad? Las poleas eran de hierro, estaban separadas tanto. Acá habla de cuando el cuero está sobre hierro o acero, el coeficiente de fricción es 0,3. ¿Está bien? Entonces directamente ese es el que se va a asumir como una F. ¿Sí? Ese es ya un dato entonces. La F es 0,3 del libro. ¿Y qué va a pasar ahí? Tita, yo voy a poder tener con todos estos datos que calculé hace un ratito, la F tengo también y de ahí yo voy a despejar F1. ¿Sí? Con F1, ¿qué yo voy a tener? La B. ¿Ok? Entonces, de todo lo que me está pidiendo el ejercicio, la B yo ya voy a tener. ¿Y cómo voy a terminar calculando la potencia transmitida? Si retomamos lo que era nuestro formulario, o bueno, acá, ¿cómo iniciaba? Decía que la potencia transmitida era potencia proyecto dividido NSF, ¿verdad? Si yo despejo esto acá. Y la potencia de proyecto es F1 menos F2. Y estos datos yo ya voy a tener
VM ya tengo también. Entonces con estas dos yo ya voy a poder quitar la potencia transmitida. ¿Está bien? O sea, vengo primero y empiezo con este. Empiezo primero calculando la potencia de proyecto. O incluso puedo meter NSF acá y potencia transmitida acá. Y despejo la potencia transmitida. Porque todo ya va a ser dato. ¿Sí? Y ahí termina el ejercicio. Sí. ¿Ok? Sí, profe. Lo que pasó acá es que era como que los datos y la forma de realizar no era la convencional, ¿verdad? Por eso, entre plantear y entender un poco qué tenemos, qué no tenemos, tardamos un poquito en este ejercicio. Pero sería así, o sea, las fórmulas que utilizamos son las mismas siempre. El orden de las cosas nomás se alteró un poco acá. Bueno, no sé si tienen alguna duda en cuanto a este. Profe, sí, una consulta. Sí. Viste que calculamos el ancho, ¿verdad? Y si nos vamos a traer nuestra tabla 17.1, ahí abajo nos dice, por ejemplo, a ver, Acá. Sí, acá. sí, como acotación debajo de donde elegimos el diámetro. Dice, para anchura mayor a 8 se le suma 2, ¿verdad? Sí. Y así. Y eso también, si por ejemplo el ancho nos sale mayor a 8 y le sumamos 2, tenemos que volver a verificar todo el ejercicio que cumpla y salga menor a 8 el ancho. Con el nuevo diámetro. Desde mi criterio, yo lo que haría y lo que les sugiero a ellos siempre es que coloques eso ahí, ¿verdad? De que eso es lo que se debe hacer, pero no necesitas hacer el cálculo de vuelta porque al final el concepto ya está demostrado porque ya hiciste una vez, ¿verdad? Ahí lo que tenés que indicar nada más es que según tabla 17.1 prima, como la anchura o la B es mayor a 8, el diámetro 1 en realidad debe ser tal. Y con ese dato se vuelve a realizar el ejercicio. Yo haría así, ¿verdad? Y es lo que yo les sugiero, pero no sé cómo el criterio de en electro. Creería que es el mismo, profe. Eso no era mi consulta. Gracias, profe. Dale. En cuanto al último ejercicio, no vamos a hacer, ¿verdad? Pues ya se nos acabó el tiempo. Pero en cuanto a este, ya estaba luego resuelto, no sé si en el aula virtual, pero ¿cuál es nada más el concepto acá? Demostrar si se puede utilizar, o sea, si vamos a necesitar 3 correas trapezoidales para hacer el ejercicio, no, ¿verdad? Ese sí tiene un paso a paso bien rígido, que es este, ¿verdad? Que teníamos que quitar, o sea, teníamos que llegar siempre a este punto. Número de correas es potencia proyecto dividido potencia nominal ajustada. O sea, estos 3 pasos tenemos que seguir y se tiene que demostrar que el número de correa debe ser 3. ¿Qué va a pasar si me sale un 3,2? Significa que no se cumple esto, ¿verdad? Que está pidiendo acá. Porque dice, determinar si es posible transmitir 30 HP empleando 3 correas trapezoidales. Entonces ustedes pueden asumir que la potencia es 30 HP o que la cantidad de correas es 30 HP, 3 correas. Con cualquiera de los dos lo que tienen que hacer es comparar nomás al terminar el ejercicio con esto. Si se cumple o no se cumple, ¿verdad? Eso simplemente es. Pero el paso a paso es el mismo que los demás ejercicios que ya están luego en el ejercitario. Y bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Ya quedó todo claro. De mi parte ya no, profe, me quedó claro bastantes cosas. Bueno, Súper bien, profe. Gracias. Dale, bueno. Sí, súper bien, profe. Muchísimas gracias. Súper, bueno, esa parte bien. Yo tengo una consulta sobre el dimensionamiento de Chaveta, profe. Ah, cierto, teníamos que tocar ese. Sí, decímelo más. Cuando estás calculando el esfuerzo de cizalladura, vos tenés el factor de carga por el esfuerzo de fluencia del material de la chaveta. Ese factor de carga depende de la teoría de falla, ¿verdad? Este sí, depende de la teoría de falla. Este de acá, ahora. En este caso de acá no es directo el de compresión, pero en el de cizalladura sí. Si es que te dice... Y... Sí, decímelo más.
Y el N, si no me dice nada, tomo carga uniforme nomás, ¿verdad? Si no te dice nada, tenés que tomar carga uniforme, que vale 1,5. Y en caso te diga alguno de estos, toma según tu criterio, ¿verdad? El rango. Ya, y cuando no me dice que el material de la chaveta, yo le asumo nomás 1020 o le tomo el mismo material de la polea. No tenés que tomar el mismo material de la polea. Según según el libro, vos podés tomar los materiales más frágiles. Tenés que tomar un 1010, un 1015, creo que no sé si hay 1012, hasta máximo 1020 lo que te dice, ¿verdad? Hasta ese tipo de material vos podés tomar para las chavetas, porque es tu elemento de riesgo, o sea, es tu elemento de rotura, el primero que se debe romper. Entonces vos podés tomar 1010, 1015, 1020, pero hasta ahí nomás. No tenés que asumir igual al de la polea. Ya, eso era mi duda. Gracias. Dale, Jaime. Sí, me olvidé de chavetas, pero son dos fórmulas y listo, ¿verdad? O sea, son dos planteamientos acá y con eso se calcula ya sea la chaveta o demostrar si cumple, ¿verdad? Pero no es muy complejo eso. Perfecto, si no hay otra cosa, entonces dejamos acá. Nos vemos después en el examen el próximo jueves. Dale, profe, gracias. Dale. No, profe,